Capítulo 19. La revolución no será civilizada. Viraj, sistema del Volga, ciudad de Novaya Moskva, 8 de mayo de 2541, 1513 horas, calendario militar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Crow Branwen gimió y bajó la cabeza al salir de la que debía ser la quinta tienda que visitaban en la última hora. Lo que antes había sido una simple salida de compras se había convertido rápidamente en un auténtico tour por la ciudad, con Johnson como su ilustre guía. Cabe destacar que era mucho más entretenido que los estirados guías turísticos oficiales que la UNS les había endosado anteriormente. Aún así, la novedad se había desvanecido rápidamente, sobre todo desde que eligió los regalos de Ruby y Jan en la primera parada. Eran proyectores holográficos del tamaño de un collar, capaces de grabar mensajes personales, imágenes o incluso vídeos limitados y mostrarlos en una interfaz holográfica tridimensional. Era algo en lo que Remnant ya estaba trabajando, pero esto era aún más avanzado y extraño, así que sus sobrinas lo encontrarían increíble de todas formas. También planeaba conseguir versiones infantiles de las usankas que la UNS les había proporcionado, ya que, de hecho, le habían cogido cariño. Los inviernos de Patch al menos eran lo suficientemente fríos como para usarlos. Sin embargo, como los demás decidieron subirse al tren del turismo, todos tenían que buscar algo. Lo siento, chicos. Nada de eso me conmovió, se disculpó Casper Marine, con una sonrisa tímida mientras se frotaba la nuca. Mientras Crow la miraba con el rabillo del ojo, ligeramente molesto, Sepia simplemente le dio una palmadita en la espalda y sonrió con cariño. No te disculpes, Casper, dijo Sepia. Aquí encontraremos algo que te quede perfecto. Sí, después de 15 tiendas más, murmuró Crow en voz baja, y a su lado oyó a Thomas reírse levemente. Crow miró al fauno cabra, que intentaba disimular su diversión antes de notar la atención de Crow. Al principio, no dijo nada, solo tosió en su puño para recomponerse, luego se acercó a Crow con aire conspirador. He trabajado con Casper durante años, intenta 30, bromeó Thomas, y Crow no pudo evitar resoplar. Eso llamó la atención de los demás, y ambos cazadores inmediatamente comenzaron a actuar con indiferencia. Sus compañeros los miraron con recelo por un momento, luego se encogieron de hombros y siguieron adelante. Todos, excepto Casper, llevaban pequeñas bolsas con recuerdos que pretendían llevarse a Remnant. Con la generosa contribución de Lunsk, el precio no era un problema, aunque la simple decencia les impedía aprovecharse de ello. Estaban en Village como diplomáticos, no como turistas, y lo último que querían era causar problemas innecesarios por simple avaricia. Muy bien, anunció Johnson, aplaudiendo al ver pasar varios coches, camiones y furgonetas por la transitada calle. Con la atención de todos centrada en el Marine, continuó. Hay una tienda de ropa no muy lejos de aquí. Tiene algunos de los mejores abrigos de piel de la colonia, por si te gustan ese tipo de cosas. ¿Tu gente todavía hace abrigos de piel?, preguntó Thomas, echando la cabeza hacia atrás con cierto disgusto junto a Casper y Sepia. Crow simplemente se encogió de hombros. Incluso si el UNSC todavía usaba pieles, no le preocupaba. Los abrigos de piel abrigaban, y uno solía no preocuparse por ese tipo de cosas al crecer en una tribu de bandidos, con la constante preocupación de morir congelado cada vez que llegaba el invierno. Para su alivio, Johnson negó con la cabeza y respondió. No, dejamos de hacerlo a escala industrial hace siglos. En las colonias exteriores menos desarrolladas era más común, pero generalmente se usaba ese material sintético. Al parecer, no se nota la diferencia. Oh, qué alivio, respondió Casper, luego sonrió y se animó. Suena perfecto, sargento. Siempre he querido usar uno. Siempre me han parecido, no sé, elegantes. La última vez que estuve aquí, los vi. Son ellos, confirmó Johnson, y luego les hizo un gesto para que lo siguieran mientras comenzaban a caminar por la acera. Metiendo la mano libre en el bolsillo, Crow siguió a los demás, con la espalda ligeramente encorvada. A su alrededor, vio a la gente de Village en sus quehaceres diarios. Algunos trabajaban en pequeños edificios de oficinas, visibles a través de las ventanas oscuras. Había familias saliendo de las tiendas de dulces, y los niños disfrutaban de sus dulces con alegría no disimulada. La mayoría simplemente caminaba o conducía hacia donde fuera que necesitaran ir. En general, era una situación muy banal y simple en la que se encontraba Crow, una que apreciaba enormemente. La vida, simple y llanamente, significaba vida, y después de ver tanta muerte, era un cambio de ritmo bienvenido. Uno que le dibujó una pequeña sonrisa en el rostro. Esa sonrisa se desvaneció rápidamente cuando se le erizaron los pelos de la nuca.
Los demás cazadores se estremecieron al sentir una repentina sensación de peligro. Por un instante, Crow se quedó confundido, intentando averiguar qué estaba pasando, pero de repente cayó de rodillas al oír una enorme explosión a una cuadra de distancia. La onda expansiva arrojó al suelo a los confundidos y ahora aterrorizados civiles, rompiendo cristales, haciendo sonar las alarmas de los coches aparcados y provocando que algunos conductores perdieran el control y se estrellaran. Con los ojos muy abiertos, Crow y los demás se giraron y observaron cómo una humareda oscura se elevaba en el aire. Actuó de inmediato, soltando su mochila y corriendo hacia el lugar de la explosión. Tras él, el resto de los cazadores y cazadoras hicieron lo mismo, con Johnson también a su lado. Llegaron a la zona cero en cuestión de segundos, y casi de inmediato Crow comenzó a evaluar la situación. Docenas de cuerpos destrozados yacían esparcidos por la calle, rodeados de fragmentos de vidrio, metal y hormigón. Otros tenían los escombros incrustados como alfileteros. Sangre roja oscura manchaba la calle blanca y nevada, salpicada de vísceras. Dolorosos gemidos resonaban a su alrededor, ahogados por el estruendo de las alarmas. La mayoría eran mudos, simples expresiones de la agonía que sentían las víctimas. Otros clamaban ayuda entre lágrimas, incapaces de moverse del lugar donde habían caído. Algunos podían caminar, pero estaban aturdidos y confundidos, cubiertos de polvo y ceniza. Para horror de Crow, vio a un hombre caminar con la mirada perdida, con un fragmento de metal sobresaliendo de su rostro mientras sostenía su brazo derecho amputado con el izquierdo. Su observación duró solo un instante, y Crow se puso manos a la obra de inmediato. Corriendo hacia la víctima más cercana, comenzó a arrancarse la ropa para vendar o hacer torniquetes en las heridas más graves. Mientras trabajaba, los demás cazadores y cazadoras siguieron su ejemplo y comenzaron a ayudar lo mejor que pudieron. Johnson incluso sacó un botiquín que llevaba consigo. Con un pequeño bote metálico, comenzó a aplicar un material blanco y espumoso sobre las heridas más graves. Si Crow recordaba bien su informe, la sustancia que estaba usando era bioespuma. No curaría por completo a las víctimas de este ataque, pero podría salvarlas lo suficiente como para llegar a un hospital. Mirando a su alrededor, vio unas estaciones médicas civiles con una marca que no entendía cerca, con botes de lo que supuso que era bioespuma. Al darse cuenta de que podrían ser útiles, Crow chasqueó los dedos hacia Casper para llamar su atención. En cuanto ella lo miró, señaló hacia la estación. Ella comprendió rápidamente a qué se refería y corrió a coger todos los botes posibles. Thomas fue más allá, entró corriendo en una farmacia cercana y salió con todos los botes de bioespuma que pudo cargar. Mientras trabajaban, administrando vendajes y bioespuma a todos los que podían, Crow no pudo evitar oír el incesante lamento de agonía de los heridos a su alrededor. No entendía lo que decían, pero aún así entendía el significado. Estaban asustados, heridos, confundidos, llamando a sus amigos, familiares y seres queridos. Lo que más le rompió el corazón fue el gemido de terror de un niño, con lágrimas, tierra y sangre goteando por su rostro. Pero Crow no podía dejarse distraer por ellos. Tenía que concentrarse en la tarea que tenía entre manos, o morirían más personas. Sin embargo, echó un vistazo fugaz a los restos destrozados de una furgoneta y entrecerró los ojos. No tardó mucho en darse cuenta de que el centro de la explosión estaba justo donde estaba aparcada. La zona circundante fue la más dañada, y el patrón de escombros se extendía a su alrededor. Al observarla, comprendió lo que había ocurrido. La furgoneta, probablemente a través de un coche bomba, explotó, matando a decenas de personas que tuvieron la mala suerte de estar cerca. Si hubieran ido a la derecha en lugar de a la izquierda, quizás también habrían quedado atrapados. Branwen, Branwen. Escuchó una voz gritar, y una mano fuerte lo agarró del hombro. Sorprendido, Crow miró por encima del hombro y vio a Johnson observándolo. Decenas de socorristas pasaban a toda prisa, y las luces intermitentes de una ambulancia iluminaban la calle con un destello rojo y azul. «Tenemos que irnos ya», ordenó Johnson, y Crow lo miró con incredulidad. Antes de que pudiera siquiera empezar a discutir, Johnson continuó. «Ya has hecho todo lo posible, Branwen. No hay nada más que puedas hacer. Nos encargaremos de aquí». Crow quiso protestar, insistir en quedarse y ayudar. Sus instintos, afinados durante muchos años de práctica como cazador, le decían que debía hacer pagar a quienes cometieron este crimen. Pero, tras un momento de contemplar el rostro inflexible de Johnson, suspiró. De mala gana, se levantó y siguió a Johnson hacia un coche negro que llegaba, del que descendieron Ots armados y lo acompañaron a él y al resto de la delegación de cazadores.
En cuanto Johnson subió con ellos, el coche arrancó a toda velocidad, dejando atrás la zona cero. Crow los observó partir, con más servicios de emergencia llegando a cada momento. Al mismo tiempo, oyó, sintió y vio más explosiones resonando por toda la ciudad, y su corazón se detuvo. «Hermanos, tened piedad», murmuró Casper, con el rostro pegado a la ventana con horror. «¿Quién hizo esto? ¿El Covenant?», preguntó Thomas, quitándose el cinturón de seguridad y sentándose hacia atrás en su silla para mirar por el parabrisas trasero. «No», respondió Johnson con el ceño fruncido por la ira, «pero creo que tengo una idea bastante clara». Crow fue el único que, tras reflexionar un rato, entendió a quién se refería Johnson, debido a la especial atención que había prestado a las partes indeseables de Lunsk. A los demás no les vino a la mente tan fácilmente hasta que siseó entre dientes. «Insurrectos». Lo miraron un instante, abriendo los ojos de par en par al comprender. Tras un instante, fruncieron el ceño, y entonces Crow se miró las manos y los antebrazos ensangrentados. Los flexionó un instante y luego apretó los puños con fuerza. «Van a pagar por esto», gruñó Sepia, y Johnson asintió. «Sí, lo harán», respondió Johnson, y el coche quedó en silencio mientras las sirenas de emergencia sonaban en toda la ciudad de Novaya Moskva. Astillero orbital de Chernovok Sienakam se pasó las manos por el agua tibia corriente, lavándose la sangre restante de la piel. Había sido demasiada, y el explosivo rudimentario había causado muchas más lesiones que muertes. Supuso que ese era el punto. Ver a la gente retorciéndose en agonía era mucho más visceral que un simple montón de cadáveres, lo que lo convertía en un mensaje mucho más poderoso. Sobre todo porque sabía que no todos los que ella y el resto de su colmillo blanco podían ayudar sobrevivirían. La tecnología médica de Lunsk estaba muy por delante de la de Remnant, pero no había forma de que pudieran salvarlos a todos. Era simplemente imposible. Eso solo serviría para recalcar aún más el argumento que estos terroristas intentaban plantear. Al salir del baño con un suspiro y un movimiento de cabeza, su atención se centró de inmediato en los cazadores y cazadoras que observaban los monitores de televisión montados en la pared dentro de la sala de descanso que el UNSC les había asignado exclusivamente durante su estancia. Todos los equipos del planeta habían abandonado de inmediato sus actividades para prestar ayuda. En distintos grados, todos estaban conmocionados. Los ACOPS eran los que mostraban la mayor serenidad, concentrados en las noticias que seguían llegando, aunque Elmi, sobre todo, Harriet tenían una profunda ira latente. De vez en cuando, chispas amarillas danzaban sobre la piel de Harriet, lo que hacía que Vine o Clover le pusieran suavemente la mano en el hombro para calmarla. Agrupadas en un gran sofá estaban las cazadoras felices. A diferencia de sus hermanas atlesianas, eran completamente incapaces de ocultar sus emociones. Joanna y May eran las más enfurecidas, frunciendo el ceño con fuerza mientras apretaban los puños con tanta fuerza que se les ponían los nudillos blancos. Fiona parecía cada vez más horrorizada, tapándose la boca con las manos y con las orejas caídas. Robin, sin embargo, desconcertó un poco a Sienna. A primera vista, parecía tranquila y serena, pero no tardó mucho en ver la rabia contenida y fría que la consumía. Si las miradas mataran, todos los presentes en esa sala estarían muertos como daño colateral. Sienna decidió que le gustaba Robin, y luego centró su atención en el grupo de Vale y su colmillo blanco. Eran prácticamente iguales a las cazadoras felices, una mezcla de horror y rabia los invadía. Incluso Grom parecía inquieto, aunque Yuri se pasaba la mayor parte del tiempo intentando consolar a Abby, que lloraba levemente. Como esperaba, Crow Branwen permaneció completamente tranquila y concentrada, al igual que la propia Robin. Una imagen de profesionalismo que ocultaba la ira que latía en su interior. Estos ataques fueron solo el principio. Reveló ruidosamente el hombre en la pantalla, hablando lo que Sienna supuso que era ruso con un marcado acento. Estaba de pie frente a una bandera roja sangre con su logo, junto a hombres armados con rifles que Sienna no reconoció. Si bien cualquier pérdida de vidas es trágica, la continua ocupación despótica del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la ha hecho necesaria. Hasta que su régimen fascista abandone este planeta y permita que Viraj se convierta en un mundo independiente, el Partido de Liberación de los Trabajadores se verá obligado a seguir intensificando sus ataques. No nos detendremos, no nos rendiremos hasta que Viraj sea libre. La pantalla cambió rápidamente a una presentadora, que miraba fijamente a la cámara con aire sombrío mientras el hombre del video era encerrado en un rincón. Luego dijo:
Ese fue el comunicado oficial emitido por el Partido de Liberación de los Trabajadores, atribuyéndose la responsabilidad de los atentados de hoy que han causado la trágica muerte de 152 personas y herido a más de 200. El gobernador Romanov y el gobierno planetario han condenado estos ataques y han prometido no rendirse ante estos terroristas. Las fuerzas locales del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ya están trabajando para detener a estos insurrectos y llevarlos ante la justicia. Proporcionaremos más información a medida que se vayan desarrollando los acontecimientos. Dioses, qué desastre, murmuró Crow, inclinándose hacia adelante en su silla y apoyando la barbilla en sus manos levantadas. ¿Quién haría algo así? Preguntó Abby entre lágrimas, con la voz entrecortada mientras intentaba comprender la magnitud de esta tragedia. Las personas que creen tan firmemente en su causa que están dispuestas a hacer lo que sea para verla triunfar, respondió Clover sin mirarla. Son las personas más peligrosas. Esa clase de fe y dedicación los hace actuar de forma irracional. Sienna no pudo evitar notar que Crow los miraba por un instante y frunció el ceño ante la indirecta insinuación. Sin embargo, se negó a responder, y en su lugar resopló antes de sentarse junto a su equipo. Cruzando los brazos, observó en silencio cómo llegaba más información, con el ceño fruncido cada vez más a medida que asimilaba más. Esto no tiene sentido, dijo Mai finalmente, rompiendo el silencio. El pacto nos está pisando los talones, pero siguen luchando entre sí. ¿Por qué? ¿No se dan cuenta de que tienen problemas más graves? Podría decirse lo mismo de nosotros con los Grimm, pero nos peleamos constantemente, señaló Crow con gravedad. Por estúpido que sea, la gente se pelea por nimiedades cuando no debería. Tierras, recursos, ideologías, la gente encontrará cualquier excusa para matarse si quiere. Sobre todo si guardan rencor. ¿Crees que eso es lo que está pasando aquí? Preguntó Clover, girando la cabeza para mirar al veterano cazador, y Crow asintió. Sí, confirmó. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los insurrectos llevan décadas enfrentándose, viéndose mutuamente como una amenaza existencial para su forma de vida. Ambos han cometido innumerables atrocidades, dejando a civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado. Que el Covenant apareciera y presentara un nuevo problema no significa que los viejos problemas simplemente desaparecieran. Sienna asintió, sintiendo que Crow tenía razón. A lo largo de toda su vida, había presenciado innumerables actos de hostilidad indebida hacia sus compañeros fauno a manos de los humanos, una hostilidad injustificada y, francamente, estúpida. Había mejores cosas de las que preocuparse que tener que atender a un cliente con astas en la cabeza. Si bien Sienna estaba más que dispuesta a tomar represalias contra quienes atentaban contra los fauno, nunca perdió de vista que el verdadero enemigo eran los Grimm. A los Grimm no les importaba si alguien era humano o fauno. Para ellos, eran uno y el mismo, y no merecían nada más que la muerte. Sin embargo, a pesar de esa amenaza existencial que enfrentaba todo Remnant, la discriminación y los prejuicios seguían proliferando por todo el planeta. Claro, algunos reinos eran mejores que otros, pero seguía siendo un problema demasiado grande como para justificarlo. Supuso que el conflicto entre el Unsk y los insurrectos seguía la misma línea. Pero la mayoría de los insurrectos se detuvieron una vez que se reveló la amenaza del Covenant, señaló Abby, recordando claramente su acalorada conversación con el teniente Dare justo antes del ataque. También dijo que los que quedan son fanáticos, recordó Yuri, y luego señaló la imagen del líder insurgente en la pantalla. Creo que podemos afirmar con seguridad que este hombre es uno de ellos. No puedo evitar preguntarme si esta gente siempre fue así, o si el UNSC los obligó a hacerlo, refunfuñó Gron, hundiéndose aún más en el sofá. Solo tenían que ceder un poco, pero no lo hicieron. El UNSC no quería perder nada de su poder. Ahora miren lo que ha pasado. El UNSC no está detonando coches bomba en medio de una calle concurrida, replicó Elm frunciendo el ceño visiblemente, solo para que Gron levantara una ceja hacia ella. No, pero con gusto volarán con misiles a un grupo de insurrectos rodeados de civiles, respondió Gron. Ya lo han hecho antes, he leído los informes. La sala volvió a quedar en silencio, pero antes de que alguien pudiera hablar, Sienna dijo. Podemos debatir los méritos del conflicto entre el UNSC y los insurrectos más tarde. Ahora mismo, debemos concentrarnos en lo que haremos a continuación. Sienna tiene razón, respondió Crow, reclinándose en su silla mientras giraba la cabeza para mirar a los demás. Todos quedamos atrapados en medio de esos ataques. ¿Qué hacemos ahora? Absolutamente nada, interrumpió una voz.
Al girarse hacia la puerta principal de la sala, vieron entrar al comandante Keyes, flanqueado por el sargento Johnson y el teniente Dare. Los ases de operaciones se pusieron firmes de inmediato y saludaron, mientras que el resto simplemente asintió con la cabeza en señal de respeto, permaneciendo sentados. Cazadores, cazadoras, saludó Keyes, cruzando los brazos a la espalda. Solo quería saber cómo estaban. Bastante bien, considerando todo, respondió Crow con un breve asentimiento. Luego volvió a mirar a su alrededor, observando las caras de todos, y añadió. Algunos estamos un poco alterados, pero en general estamos bien. Me alegra oír eso, respondió Keyes, asintiendo con la misma seriedad de siempre. En nombre del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, le ofrezco nuestras más sinceras disculpas por haberlo involucrado en este lío. Fue una grave falla de seguridad lo que permitió a los insurrectos llevar a cabo este ataque, y usted, desafortunadamente, quedó atrapado en el fuego cruzado. Lo entendemos, comandante, respondió Robin con una suave sonrisa. Solo estábamos en el lugar equivocado en el momento equivocado. Sea como sea, aún así corriste un peligro innecesario, dijo Keyes. No te preocupes, no volverá a suceder. Siena no respondió, salvo cruzarse de brazos y recostarse en el sofá. No le desagradaba el hombre, a pesar del incidente con Gron, ni lo culpaba por lo sucedido. Pero, al mismo tiempo, sabía que estaba haciendo promesas que no podría cumplir. No había forma de saber qué les sucedería durante esta misión. Comandante, intervino Clover, ¿tengo razón al suponer que Midsommar Knight participará en la operación contra los insurrectos? Lo serías, confirmó Keyes, y Clover asintió. En ese caso, solicito permiso para mí y los operativos AS para participar, ofreció Clover, y el resto de los operadores AS asintieron. La mayoría de los cazadores y cazadoras también asintieron, excepto Gron, por supuesto, y, sorprendentemente, Crow Brandwen, pero para su sorpresa, Keyes negó con la cabeza. Solicitud denegada, respondió Keyes, dejando ligeramente a los cazadores y cazadoras desconcertados. Pero señor, con nuestro aura y semblanzas seríamos un activo valioso en el campo, argumentó Clover. Kenbalun lo demostró con creces, respondió Keyes, solo para volver a negar con la cabeza, pero mi respuesta sigue siendo la misma. Ni usted ni el resto de la delegación participarán en esta operación. Comandante, con el debido respeto, dijo Robin, somos cazadores y cazadoras. Si bien nos entrenamos principalmente para luchar contra los Grimm, también somos más que capaces de luchar contra criminales. Y si estuvieran aquí como cazadores y cazadoras, con gusto aceptaríamos su oferta, respondió Dare con severidad. Pero no lo están. No están aquí como combatientes. Están aquí bajo la función oficial de diplomáticos, nada más. No importa si pueden recibir un disparo de fusil en la cara o pararlo directamente, no los enviaremos a un combate innecesario donde podrían resultar heridos a morir. Sepia frunció el ceño y luego preguntó. Entonces, ¿qué? ¿Esperas que nos quedemos sentados y no hagamos nada? Desafortunadamente, sí, confirmó Johnson frunciendo el ceño levemente. No estamos tratando con el Covenant. Si lo estuviéramos, podríamos haber aceptado tu oferta, dependiendo de las circunstancias. Pero ahora mismo estamos tratando con insurrectos. Eso es asunto exclusivo de Lunsk, no tuyo. No hay necesidad de involucrarte. Es nuestro problema, así que nos encargaremos de él. Clover y muchos de los demás parecían querer seguir discutiendo, pero un gesto severo de Keyes bastó para convencerlos de que su decisión era definitiva. Siena supuso que tenían razón, e incluso estuvo de acuerdo. Una simple mirada a Gron y Crow, quienes asentían, le confirmó que sentían lo mismo. Más allá de la excusa oficial de querer mantenerlos fuera de peligro, supuso que los altos mandos de Lunsk no querían permitir que un grupo de guerreros alienígenas secretos se involucraran en un conflicto interno contra sus propios ciudadanos. Había muchas maneras de que la situación se complicara aún más si se metían en problemas ahora mismo. Al final, la insurrección era asunto exclusivo de Lunsk. El Covenant afectaba a todos, mientras que los insurrectos atacaban únicamente a Lunsk. Eso dejaba a los terroristas fuera de su jurisdicción, al menos por ahora. Siena debía asumir que, si esta alianza realmente se formaba, los cazadores y las cazadoras podrían ayudar contra los insurrectos si la situación lo requería. Pero eso sería más tarde. Por ahora, estaba fuera de su control. Después de un momento, Clover, visiblemente decepcionado, suspiró y respondió. Por supuesto, señor. Keyes asintió y dijo. Una vez que la situación se estabilice en tierra, les permitiremos regresar al planeta.
Hasta entonces, como medida de seguridad, permanecerán confinados en esta estación. Por favor, avísenos si necesitan algo. Esa decisión provocó varias protestas, pero una vez más, la decisión de Keyes fue definitiva. Con un último asentimiento, él, Johnson y Dare se dieron la vuelta y abandonaron la sala, dejando a los cazadores y cazadoras solos. Todos se miraron en silencio, sin saber qué responder. Entonces Abby resopló y declaró: no me importa qué justificación tengan. Espero que estos insurrectos reciban lo que se merecen. Yo también, Redwall. Yo también, respondió Crow, hablando por todos mientras la sala volvía a quedar en silencio. Astillero orbital de Chernobog 21 de mayo de 2541, 1122 horas, calendario militar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con una bandeja en la mano, Sienna Khan esperaba en la fila para el almuerzo del día. De fondo, escuchaba a los marines y a sus compañeros cazadores conversando, todo mientras la televisión estaba encendida. A pesar de las conversaciones a su alrededor, sus orejas de tigre aún podían distinguir con claridad lo que decían los reporteros. Fuerzas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas realizaron hoy otra redada en una supuesta casa de seguridad utilizada por el Partido de Liberación de los Trabajadores, reveló la reportera mientras la imagen a su lado mostraba el edificio acordonado donde marines y OTS llevaban computadoras, montones de papeles e incluso escoltaban a algunas personas esposadas a los Warthogs de la policía. Los camarógrafos no pudieron acercarse demasiado, ya que los marines armados los empujaban con fuerza y se negaban a responder a sus preguntas. Esto creó una escena tensa, en opinión de Sienna. 6 personas fueron arrestadas bajo sospecha de albergar a insurrectos. Han rechazado todas las solicitudes de declaraciones, continuó el periodista, dejando entrever, de manera reveladora, que los arrestados lo hacían, pero no si existían pruebas reales, señaló Sienna. Mientras tanto, la pequeña ciudad de Ivangrad se vio conmocionada hoy después de que una docena de insurrectos abrieran fuego contra una multitud, matando e hiriendo a más de 50 personas antes de tomar el control de un pequeño restaurante, reveló el reportero, pasando a la imagen del enfrentamiento. Durante las negociaciones, se oyó un disparo que provocó que las fuerzas locales del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la policía abrieran fuego contra el edificio, bien fortificado. Todos los insurrectos murieron. Trágicamente, 2 docenas de clientes retenidos como rehenes en el interior quedaron atrapados en el fuego cruzado, incluido un niño de 6 años. Los manifestantes se han congregado en torno al restaurante, denunciando lo que califican de negligencia grave y brutalidad policial. Fiel a su palabra, decenas de personas aparecieron portando pancartas y gritando a la cara a marines y policías, quienes se mantuvieron impasibles. Sienna desconocía qué decían exactamente, pero el mensaje era claro. «Dios mío, qué desastre», oyó murmurar a Casper desde su mesa. Estaba sentada junto a la mayoría del grupo de ballet, con solo Crow Branwen sentado aparte, frente al televisor. Sin hacerles caso, Sienna llevó su comida a la mesa del colmillo blanco, donde se sentó junto a Yuri frente a Abby. Ambos dividían su atención entre la comida en sus bandejas y las pantallas de televisión a su alrededor, absorbiendo toda la información. Algunos marines los acompañaban, con ropa informal que dejaba al descubierto sus brazos musculosos, algunos de los cuales lucían tatuajes. Un hombre en particular lucía una espesa barba, con oscuros y densos tatuajes tribales que le caían por la piel bronceada. Estaba notablemente distante de los demás, pero Sienna no le prestó más atención antes de volver a centrarse en su equipo. ¿Ese es, qué? ¿El quinto incidente de esta semana?, comentó Yuri, con la vista fija en el televisor mientras se zambullía. Como todos los marines presentes conocían su origen, su cabeza azul emplumada se exhibía con orgullo junto a las escamas de Gron y las orejas de Abby y Sienna. Algo así, confirmó Sienna, tomando un sorbo de agua. No puedo evitar notar un patrón. Los insurrectos atacan, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contraataca y reacciona de forma exagerada, con gente inocente atrapada en el fuego cruzado. Creo que, a estas alturas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha matado a casi tantos civiles como los propios insurrectos. Historia de la insurrección, según lo que he leído, dijo Gron, sin prestar mucha atención a las noticias, simplemente comiendo. 2 grupos luchando entre sí, con muchísimos daños colaterales entre ambos. No puedo evitar preguntarme quién mató más. Enfadada, Abby se giró para mirar a Gron y dijo: «Se apoderaron de un restaurante con gente dentro para usarlos como escudos humanos, Gron. Yo diría que es culpa de los insurrectos».
El UNSC lo sabía, pero abrió fuego en cuanto se disparó un solo tiro, replicó Gron, señalándola con el dedo. Un tiro que cualquiera de ellos podría haber disparado, ¿entiendes? Creo que si los insurrectos lo dispararon, las noticias del UNSC nos lo habrían dicho. No lo sabemos con certeza, respondió Abby. Y aunque lo supieran, esos terroristas se apoderaron de ese restaurante mientras el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas intentaba salvarlos. Bueno, sin duda lo hicieron muy bien, declaró Gron encogiéndose de hombros, y luego volvió a comer. Abby fulminó con la mirada a su compañero Fauno, luego resopló y se giró hacia el televisor. Siena miró a sus compañeros sin decir palabra, analizando la postura de ambos. Por un lado, Gron tenía razón en que el hecho de que el UNSC abriera fuego contra un restaurante, con los rehenes aún dentro, sí los mató. Eso era irrefutable. Si el UNSC hubiera sido más preciso, o hubiera aceptado la ayuda de los cazadores y cazadoras a prueba de balas y con semblanzas para despejar el lugar, susurró su parte más apasionada, quizás habrían muerto menos rehenes al comenzar el tiroteo. Pero, por otro lado, Abby también tenía razón en que los insurrectos fueron quienes tomaron el restaurante y a los rehenes dentro, poniéndolos en la línea de fuego. Era muy probable que los insurrectos los estuvieran usando como escudos humanos, tanto para evitar que el UNSC les disparara como para dejarles un ojo morado en caso de que lo hicieran. Era un cálculo frío y cruel, que parecía haber funcionado dadas todas las protestas. Ella no sabía qué lado tenía más culpa, solo que había que detenerlo y pronto. A su alrededor, oyó a los marines quejarse. Uno a su lado dijo: «Malditos sean esos inies. Digo que los matemos a todos y acabemos con esto». «Sí», respondió otro asintiendo. «Perdí a mi padre por culpa de ellos antes de la guerra. El hecho de que sigan haciendo estas cosas demuestra que siempre estuvieron locos. O sea, el UNSC fundó estas colonias para empezar. No es que las hayamos quitado a alguien que ya vivía allí». Hubo muchos murmullos y asentimientos en señal de acuerdo con esa afirmación, algo que Siena consideró previsible. Después de todo, eran marines del UNSC. No eran el grupo de personas más simpatizantes de la insurrección. Entonces, para su sorpresa, notó con el rabillo del ojo que el marine, con sus tatuajes, ponía los ojos en blanco y se burlaba. Ella lo miró enarcando una ceja, y al instante él notó que lo miraba fijamente. «¿Qué? ¿Ves algo que te guste?», preguntó el hombre, y Siena simplemente frunció aún más el ceño. «Solo me sorprendió, nada más», respondió. Echó un vistazo a la sala y vio que el resto de los marines hablaban entre ellos sobre lo que les harían a los insurrectos si tuvieran la oportunidad, cada uno más desagradable que el anterior. Luego volvió a mirar al marine y dijo: «Es solo que no pareces tan entusiasmado por luchar contra los insurrectos como el resto de tus compatriotas». El hombre se burló y luego respondió: «Me inscribí en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para matar extraterrestres, no a mis semejantes». «Parece que no todos recibieron el mismo mensaje», señaló Siena, luego entrecerró aún más los ojos. «No siempre estuvieron locos», dijo, apenas audible por encima del murmullo a su alrededor. «De hecho, al principio estaban bastante cuerdos. Pero no estarías tan reacio si eso fuera todo, ¿verdad?», presionó. «No me niego», protestó, y luego suspiró. «Hay que acabar con estos insurrectos. Simplemente, tengo una perspectiva diferente a la de todos los demás aquí». «¿Compartir la mente, entonces?», preguntó Siena con calma. El marine la miró un momento y luego recorrió la sala con la mirada. Nadie más había prestado atención a su conversación, incluidos los demás marines en la mesa, absortos en la televisión. Tras un momento, volvió a mirar a Siena e inclinó la cabeza hacia un pasillo adyacente. Se levantó y tiró su bandeja antes de salir del comedor. Al cerrarse la puerta tras él, Siena miró al resto de su equipo. El mensaje que les estaba dando era obvio, y mientras Gron negaba con la cabeza, la curiosidad de Siena la impulsó a responder. Se levantó también, tirando su comida y la bandeja. Tras ella, el resto del colmillo blanco, incluido un Gron reacio, se unió a ella al salir del comedor, donde los recibió el marine, apoyado contra una pared. No había nadie más, solo ellos. «Supongo que lo que quieres decir no es muy popular entre los demás marines, ¿no?», preguntó Yuri, y el marine asintió. «Más o menos», respondió con un bufido, y luego añadió: «Me llamo Adrián. Soldado, por si te lo preguntas». «Bueno, entonces, soldado Adrián, ¿de qué querías hablar?», preguntó Siena con insistencia. Adrián miró a su alrededor una última vez para asegurarse de que estaban solos, luego comenzó a hablar en voz baja. «Los insurrectos no empezaron como terroristas.
La teniente Daré nos lo dijo justo antes del primer ataque, respondió Abby, cruzándose de brazos. Que empezaron como protestas pacíficas. Dijo que, si bien el UNSC y el UE cometieron errores, fue la insurrección la que escaló. Supongo que, desde el punto de vista de la ONI, sí lo fue. Pero no para mí. Estuve presente desde el principio, reveló Adrián, lo que hizo que Siena arqueara una ceja. Vi de primera mano la negligencia, la corrupción y la incompetencia del ACMA. Las colonias, incluido mi mundo natal, Vico, se las arreglaban solas la mitad del tiempo. Mientras las colonias interiores se enriquecían con nuestros recursos y mano de obra, las colonias exteriores se quedaban con las migajas. Se habrían conformado con desangrarnos hasta el último recurso valioso que pudieran conseguir. Pero siempre que intentábamos hacer cosas por nuestra cuenta, como desarrollar la industria nativa o nuestras propias rutas comerciales, la CMA y luego el UNSC nos detenían por salir de nuestra jurisdicción. Era injusto oprimir a quienes no tenían nada para que quienes sí lo tenían pudieran seguir acumulando cada vez más riqueza, así que hicimos lo que se suponía que debían hacer los ciudadanos y protestamos. Al principio, pensé que estábamos progresando, pero por cada paso que dábamos, parecía que retrocedíamos dos. Finalmente, continuó tras una breve pausa para suspirar y negar con la cabeza, los radicales de la insurrección atacaron, y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprovechó la oportunidad para tildar de insurrectos a todos los que protestaban por mayores libertades coloniales. Me trataron a mí y a todos mis conocidos de terroristas, cuando no éramos más que manifestantes pacíficos. Al final, pensé que si me iban a llamar así, más me valía fingir. Eras una insurgente. Abby jadeó y retrocedió. Adrián la miró y asintió, reclinándose contra la pared. Lo era. Pero ya no, aclaró Adrián. Luché por la independencia de Vico. Al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no le importábamos más allá de las materias primas que enviábamos, así que ¿qué derecho tenían a decir cómo debíamos gobernarnos? Eso fue lo que me dije, y como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no tenía intención de renunciar a su control del poder, contraatacamos. Atacamos objetivos militares del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, saqueamos suministros y más, solo para enviar un mensaje. Pero siempre nos aseguramos de evitar a los civiles siempre que era posible. Ninguna de mis operaciones los involucró directamente. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de las represalias del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Adrián negó con la cabeza y añadió. No todos mis camaradas INIES, como los llamaban cariñosamente mis compañeros de allí, pensaban lo mismo, obviamente. Algunos atacaban a civiles para enviar un mensaje. Yo y otros estábamos horrorizados, por supuesto. Tales actos, aunque poderosos, solo sirvieron para endurecer la oposición a nuestros objetivos, que eran completamente legítimos. Una cosa era oír hablar de un escuadrón de soldados que moría en combate. Al menos podían defenderse y, a menudo, oprimiendo a mucha gente. Otra muy distinta era oír hablar de una multitud de civiles, cuyo único delito era vivir bajo el régimen del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, masacrados. Sin embargo, para esos insurrectos radicales, eran lo mismo. Siena guardó silencio al principio, junto con el resto de los colmillos blancos, mientras simplemente observaban a Adrián. Impactados por su confesión, ninguno dijo nada. Sin embargo, mientras Grom parecía pasivo e indiferente, y Yuri, pensativo, Abby parecía furiosa. Si un movimiento empieza a atacar voluntariamente a personas inocentes, solo para enviar un mensaje, entonces llega el momento de preguntarse si valió la pena difundirlo, proclamó, y se llevó la mano al pecho. Me uní al colmillo blanco para luchar por los fauno contra las injusticias humanas, así que entiendo lo que significa luchar contra la opresión. Pero jamás consideraría dañar a quienes no pueden defenderse, y si el colmillo blanco en general empezara a hacerlo, me iría sin pensarlo dos veces. Adrián miró a Abby un momento, asintió y respondió. Entonces eres mejor persona que yo. Seguía intentando descartarlo como si fueran solo un grupo de radicales y no una podredumbre sistémica de nuestro movimiento. De hecho, muchas veces le di información sobre esas células radicales al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Al principio, casi no tuve que hacerlo, lo que alivió mis preocupaciones, pero hacia el final parecía ocurrir cada semana. La situación se estaba descontrolando y, para ser sincero, consideré abandonar el barco. La muerte y la destrucción eran demasiado grandes para justificarlas. Entonces, el Covenant atacó y redujo a Vico a una bola de cristal. Adrián miró fijamente a los miembros del colmillo blanco y luego empezó a susurrar.
Con lo silencioso que estaba el pasillo, bien podría haber estado gritando. El Covenant puso las cosas en perspectiva, declaró, y luego miró a Siena a los ojos. No se puede luchar por la independencia de un mundo cuando todos estamos muertos. Así que hice algo que realmente no quería hacer. Me alisté. Aunque todavía no me gusta el Unsk, sabía que era nuestra mejor oportunidad para derrotar al Covenant. Y todavía lo son. El pasillo quedó en silencio mientras el colmillo blanco observaba a Adrián. Los observaba fijamente a todos, sin importarle en lo más mínimo las miradas furiosas que le lanzaban. Yuri tosió en su puño, luego señaló al suelo y preguntó: ¿Qué hay de los insurrectos allá abajo en Viraj? En esencia, estoy de acuerdo con su causa, admitió Adrián sin un ápice de culpa. Viraj y cualquier otra colonia que lo desee deberían poder gobernarse a su antojo. La Tierra está demasiado lejos y la comunicación es demasiado lenta para gobernarlo todo a la vez. Pero como dije, no se puede hacer eso cuando se está muerto, y atacar a civiles o ponerlos en peligro solo deslegitima cualquier razón que se tuviera antes. Adrián hizo una pausa y añadió: en este momento, el Partido de Liberación de los Trabajadores no son luchadores por la libertad. Son terroristas y asesinos sedientos de sangre que prefieren ver el mundo arder antes que tener el control del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y hay que acabar con ellos. Una vez que esta guerra termine y salgamos airosos, podremos hablar de gobernanza. Suponiendo, claro, que lo consigamos. Al terminar, Adrián se quedó mirando al colmillo blanco unos instantes, esperando su respuesta. Ninguno respondió, así que, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó del comedor. Los miembros del colmillo blanco lo vieron marcharse. Yuri lo observaba con ojos contemplativos, frotándose la barbilla con los dedos. Gerón, mientras tanto, lo observaba con seriedad, pero con un rápido encogimiento de hombros, desestimó gran parte de su atención. Abby, por su parte, seguía frunciendo el ceño, pero al menos ya no miraba la espalda de Adrián con evidente disgusto. Siena permaneció en silencio, reflexionando sobre las palabras y experiencias del hombre. Su causa era, en el fondo, justa, pero ¿cómo podían ser considerados así si atacaban a civiles a propósito? Si incluso uno de los suyos criticaba a los que quedaban, ¿qué decía eso de en qué se había convertido la insurrección? Tras un momento, Siena negó con la cabeza. Era obvio que se trataba de un asunto mucho más complejo de lo que podía resolverse en una noche. Sin embargo, al mismo tiempo, le daba algo en qué pensar para su regreso a Remnant. No sabía qué les deparaba el futuro, con las apuestas más altas que nunca con lo que había visto de Lunsk, sin mencionar siquiera el espectro del Covenant que lo cubría todo. Pero, aunque la perspectiva de que los problemas que enfrentaban en casa se agravaran y escalaran al mismo nivel que la insurrección parecía impensable, juró que nunca permitiría que algo así sucediera bajo su mando, incluso mientras seguía luchando por los faunos. No después de ver los resultados de primera mano. Ciudad de Dalmatol 2052 horas, calendario militar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El sargento Avery Johnson apretaba con fuerza su carabina MA 5K mientras él y una fila de marines se apiñaban contra la fachada de una casa. La teniente Dare, ataviada con el uniforme completo de Ost y un casco de reconocimiento, empuñaba una metralleta M7S mientras ella y otro marine tomaban la delantera. A su alrededor, las farolas de toda la manzana estaban apagadas debido al corte de electricidad, sumiéndolo todo en la oscuridad. Esto no fue un problema para Johnson ni para ninguno de los marines, ya que rápidamente activaron la visión nocturna de sus pantallas de visualización frontal. En el caso de Dare y los demás OTST, activaron los BIS reintegrados en sus cascos. La agente de la ONI movió la mano con rapidez, indicando a los marines y OTST que se formarán junto a puertas y ventanas. Todos obedecieron rápidamente, incluyendo a Johnson, quien se colocó detrás de Dare. Sacaron un ariete y Dare comenzó a contar regresivamente desde 5 en silencio. Una vez terminada la cuenta regresiva, apretó el puño, lo que provocó que el marine estrellara el ariete contra la puerta. Marines. Al suelo. ¡Ya! Gritaron hombres y mujeres mientras irrumpían en el edificio con las armas en alto. Los ocupantes gritaron de miedo. Algunos intentaron huir, pero fueron rápidamente sometidos y derribados al suelo. Habitación despejada. Gritó alguien después de derribar una puerta de una patada. Despejado. Gritó otro después de barrer al siguiente. Una a una, cada habitación de la casa de 2 pisos fue barrida, confirmando que las únicas personas dentro eran la familia de 5 y los propios marines. Iluminado por su luz, Johnson solo ahora pudo observarlos bien.
Eran una familia viragiana promedio, una madre y un padre con 3 hijos pequeños. Los niños, especialmente la hija menor, que no debía de tener más de 5 años, estaban aterrorizados, abrazados con fuerza por su madre. El padre, sin embargo, con una espesa barba negra, los miraba con odio mientras protegía a su familia con su cuerpo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo te atreves a entrar en nuestra casa? Gritó el hombre, observando nerviosamente las armas que lo apuntaban mientras les gruñía a todos. Dare aprovechó el momento para acercarse a él, enfundando su metralleta, pero con la mano sobre su pistola con silenciador. Al mismo tiempo, Marines y Ots caminaban detrás de ella, cargando con documentos y equipos informáticos. Oye, son nuestros. No tienes derecho a llevártelos. Declaró el hombre, pero Dare no mostró ningún interés mientras hablaba. Piotr Kazan, comenzó Dare con calma en ruso, de pie junto a la familia y mirándolos fijamente a través de su casco. Sabemos que se ha estado comunicando con insurrectos y dándoles refugio. Queda arrestado por traición. No he hecho tal cosa. Respondió Piotr, pero Dare se limitó a mirarlo fijamente. Llevamos semanas interceptando sus comunicaciones, reveló, y los ojos de Piotr se abrieron de par en par al continuar, y los interrogatorios a los detenidos nos han traído hasta aquí. Señor Kazan, no intente negarlo. Lo único que conseguirá es empeorar las cosas. Sin embargo, si accede a nuestra investigación y nos ayuda a detener a los responsables de estos ataques, le aseguro que seremos indulgentes. Al principio, Piotr se quedó callado, pero luego gruñó y escupió. No me mientas, cerdo fascista. No me importa qué supuestas pruebas tengas contra mí o mi familia. No te diré nada hasta que consiga un abogado. Conozco mis derechos. Renunciaste a tus derechos en cuanto te uniste a la insurrección, replicó Dare, haciendo un gesto con la mano. Cambiando al inglés, dijo, quítatelos. Quiero que esta casa quede completamente limpia, de arriba a abajo. Sí, teniente, respondió un marine, y luego obligó a Piotr y a su familia a levantarse del suelo. Empujándolos, los obligaron a salir de su casa y a subir a la parte trasera de un coche patrulla blindado. Mientras la esposa y los hijos parecían aterrorizados, el padre seguía desafiante e intentó zafarse del marine. ¿Está seguro de que es el hombre correcto, teniente? Preguntó Johnson, vigilando de cerca a la familia. 100%, confirmó Dare. Llamadas, correos electrónicos, comunicaciones de Waypoint. Incluso tenemos un video donde se reunió brevemente con un insurgente para entregarle un paquete desconocido. Es culpable. Y desafiante, señaló Johnson mientras Piotr lograba liberar brevemente un brazo. Sin embargo, casi de inmediato, recibió un golpe en la cabeza con la culata del rifle de un marine, que lo mandó al suelo. Uno de los niños gritó llamando a su padre, quien fue alzado y arrojado al coche patrulla. Mientras empujaban al resto de la familia a otro vehículo, los niños lloraban y gemían. ¿Y su familia? Preguntó Johnson, con una punzada de tristeza que lo recorrió. Por lo que sabemos, inocente. El señor Kazan parece haber mantenido su vida laboral y familiar separadas, dijo Dare, cruzando los brazos. Sin embargo, hasta que sepamos con certeza, están detenidos para ser interrogados. Y apalancamiento, supongo, añadió Johnson. Dare no respondió, pero aún así sabía la respuesta. Era una táctica común de la ONI. Usar a la familia de un sujeto de interrogatorio para obligarlo a revelar información valiosa. Hasta el momento, había demostrado ser notablemente eficaz para convencer a insurrectos desafiantes, como el propio Piotr Kazan, de que le dieran a Lums lo que necesitaban. Sin duda, mejor que la tortura directa, que incluso una organización tan despiadada como la ONI criticaba como innecesariamente cruel e ineficaz. Sin embargo, eso no impidió que a Johnson le disgustara la táctica. ¿Lo desapruebas?, señaló Dare, rompiendo el silencio. Al no ver motivos para discutir, Johnson asintió. Estoy de acuerdo en que este tipo era culpable. Todas las pruebas apuntan a eso, coincidió Johnson. Pero no creo que fuera mejor arrestarlo delante de sus hijos, y mucho menos en su propia casa. He participado en varias redadas sin previo aviso. Esta salió limpia. Otras pueden ensangrentarse muy rápido. Habría sido mejor, menos traumático, atraparlo en público. Hacer eso le habría dado la oportunidad de escapar y alertado a sus amigos de que los estábamos siguiendo, señaló Dare. Por muy dramático que parezca, esta era la mejor opción con el menor riesgo. Aún así, ese riesgo era bastante alto, respondió Johnson, negando con la cabeza y observando cómo conducían a los niños al coche.
Se fijó especialmente en el mayor, que les lanzaba a todos una mirada gélida. Reconoció esa mirada y suspiró, esperando que su redada no solo creara otro insurrecto. Tenían asuntos mucho más importantes que atender. Teniente, puede que hayamos encontrado algo, anunció Noxt, interrumpiendo los pensamientos de Johnson. ¿Qué tienes? Preguntó Daré, girándose para encarar al soldado de choque mientras éste le entregaba un par de archivos. Encontré esto guardado en una caja fuerte. Podría llevarnos a la base principal de los insurrectos, reveló el Ots mientras Daré leía rápidamente los archivos. Buen trabajo, declaró al terminar de leer y luego devolvió los archivos a Lost. Archívenlos para que los procesen. Cualquier otra cosa que encontremos también entra. Vamos a encontrar a estos cabrones. Sí, señora, dijo el soldado y luego se apresuró a cumplir sus órdenes. Johnson y Daré lo vieron irse, y cuando los coches patrulla se marcharon, ellos también volvieron al edificio para ayudar en la búsqueda y el allanamiento. Con un poco de suerte, esta casa podría contener más pistas que les permitieran eliminar a los insurrectos locales antes de que pudieran herir a más gente. Sin embargo, Johnson no podía evitar esperar que no se ganaran más enemigos al eliminar a los que ya tenían.